Catecismo de la Iglesia Católica, del 84 al 100. La interpretación del depósito de la fe. El depósito de la fe, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, preservaba constantemente la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, de modo que se crea una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. El oficio de interpretar automáticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios por ser creído. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Reciben con docilidad la enseñanza y directrices que sus pastores le dan de diferentes formas. Los dogmas de la fe. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en conjunto de la revolución del ministerio de Cristo. Conviene recordar que existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. El sentido sobrenatural de la fe. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya, tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestra su consentimiento, es cuestión de fe y de moral. El Espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe con él. El pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. La profundiza con un juicio recto y le aplica cada día más ampliamente en la vida. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia, tanto de la realidad como de la palabra, del depósito de la fe,
puede crecer en la vida de la Iglesia. Cuando los fieles la contemplan y estudian, respaldándose en sus corazones, es un particular la investigación teológica, la que debe profundizar en conocimiento de la verdad revelada. Cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven, divina elogia cum legem crescum, la comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura. Cuando lo proclaman los obispos, que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad, la santa tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter, bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Resumen: lo que Cristo confió de los apóstoles, estos los transmitieron por su predicación y por su escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. La Santa Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, en el cual, como un espejo, la Iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de toda su riqueza. La Iglesia, con sus enseñanzas, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que ella es, todo lo que cree. En virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrarla más profundamente y de vivirla de modo más pleno. El oficio de interpretar automáticamente la palabra de Dios ha sido confiada únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él.